Montesinos ha participado en la segunda vuelta, ¿no? Ha apoyado abiertamente la postulación y la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Ahora que mostrábamos la foto de los momentos previos a la juramentación de Víctor Raúl Rodríguez Montesa como reemplazo de Luis Carlos Arce Córdoba, hablaba de esta situación excepcional que se ha creado, ¿no? O sea, insólita, ¿no? Donde un miembro del Jurado Nacional de Elecciones hace, y corríjame usted si estoy mal, pero lo que ha hecho es abandono del cargo, abandono de la función, en medio de un proceso electoral. Más que una renuncia o declinación, lo que ha hecho es un abandono de cargo y ha incurrido en una grave inconducta funcional, razón por la cual la Junta Nacional de Justicia le ha abierto una investigación directa. Esto es, ya existen suficientes elementos para prescindir de una investigación preliminar y ha pasado directamente a una investigación de rigor y le ha dado un plazo de 10 días para que formule su descargo. En consecuencia, esta es una situación absolutamente inaudita, no hay antecedentes de una situación donde un miembro del Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral formule una declinación, lo que en rigor es una renuncia irrevocable, y además esto implica un abandono de la función. Esto es una omisión del cumplimiento de las funciones a las cuales él se había comprometido previo juramento. Claro, porque, y esto lo hemos comentado en los últimos días, la fórmula de la declinación que no está contemplada en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en todo caso podría ser razonable cuando te nominan o te nombran para el cargo. Es decir, tú dices, tengo alguna incompatibilidad, algún problema de cualquier naturaleza que me impide ejercer ese cargo, entonces declino, entonces no juramento, o sea, no formalizo, digamos, el nombramiento. Él sí juramentó, que ha ejercido casi 5 años, ¿no? Esta denominada declinación, en realidad una renuncia que no procede por mandato del artículo 16 de la Ley Orgánica de Elecciones, es una maniobra de carácter político y lo ha hecho con la única finalidad de impedir que el Jurado Nacional de Elecciones pueda llevar adelante la proclamación del ganador de estas elecciones, que es el profesor Castillo. El objetivo es eso, paralizar las actividades del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, el jurado tiene la gran responsabilidad de resolver en un plazo muy perentorio las impugnaciones que son de su conocimiento, y las tiene que ordenar de tal manera por bloques para acumular los casos y puedan resolver de inmediato estas impugnaciones, porque si vamos a ir una por una, esto no va a terminar nunca. Tiene que ser una respuesta rápida, sagaz, eficaz de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Antes de ir a ese punto, doctor Guillén, Arce Córdoba está diciendo que el doctor Salas no tiene ninguna atribución para suspenderlo. Es decir, entonces ya no se entiende qué es, o bueno, sí se entiende, ¿no es cierto? Pero digamos, los razonamientos de Arce, que primero declina y ahora no quiere que lo reemplacen. Entonces, pero es esta fórmula que ha usado él, no tienen derecho a suspenderme. O sea, ¿qué asidero legal tiene? La norma sí lo permite. El artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que en los casos de renuncia corresponde resolver al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y el presidente del jurado entiende que esta declinación irrevocable no es otra cosa que una renuncia a la función, pero esta renuncia no se puede tramitar durante el desarrollo de un proceso electoral. Es por eso que la única salida es tomar esta medida de suspenderlo y oficiar al Ministerio Público para que envíe al suplente. Y él mismo, en su carta de declinación, él señala que se debe llamar al doctor Rodríguez Montesa, y ahora viene con otro argumento diciendo que ya no se le llame, o sea, pretendiendo que todo esto se paralice de manera indefinida, porque él, si usted analiza la carta de declinación,
él anuncia que no se va a reintegrar al jurado bajo ningún punto de vista, o con los cargos que ha formulado contra todos los integrantes y contra otras instituciones, era absolutamente inviable que él se reincorpore al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces vamos a estar en un juego de si regresa o no regresa, en qué momento o no, y eso iba a paralizar de manera indefinida la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Se tenía que tomar una medida rápida y eficaz. Y el doctor Sala lo ha hecho en aplicación del artículo 16, 18 y 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Tiene sustento legal lo que ha hecho. Ahora, con respecto al asunto, digamos, de fondo que está en discusión acá, es decir, los resultados de la OMP, aunque por escaso margen, favorecen al profesor Pedro Castillo. Y está claro que la estrategia de Fuerza Popular para revertir esta situación es anular las mesas en las que haya ganado el profesor Castillo en cantidad suficiente para que esto cambie, para que la tortilla se vuelva, ¿no es cierto? Para que la que termine ganadora sea la señora Keiko Fujimori. Ahora, el problema es que buena parte de estos recursos de nulidad que han sido presentados con esta intención han sido ingresados fuera de plazo. ¿Cuál debería ser la posición desde su punto de vista del Jurado Nacional frente a esto? ¿Deben ser, en relación a estos casos específicos presentados fuera de plazo, revisados uno por uno, o debería haber una resolución del jurado diciendo los que fueron presentados fuera de plazo no se pueden tramitar, porque en realidad desde el punto de vista administrativo no existen, ¿no? A pesar de que muchos de los recursos, cerca del 80% de las impugnaciones que ha presentado Fuerza Popular han sido presentadas fuera de plazo. Y esa, no entiendo por qué tanta negligencia del aparato legal de Fuerza Popular. De cada 10 impugnaciones, 8 han sido fuera del plazo. A veces una actitud deliberada, da la sensación. Y por otro lado, en muchos de los casos no han acompañado el pago de la tasa respectiva. Entonces, yo creo que acá el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ya pronunciarse, basta en un solo caso, y esa línea de interpretación de decisión en un solo caso se aplica a todos los demás casos que se encuentran en la misma situación. Esto es cerca del 80% de las impugnaciones, y de esa manera nos quedaríamos con alrededor de 150 a 157 impugnaciones que sí ingresaron dentro del plazo legal. Esto es, tiene que haber líneas de criterio, tiene que establecerse posiciones ya del pleno del jurado en determinadas materias que se aplican para hechos idénticos, porque si vamos a estar analizando uno por uno, no vamos a terminar nunca de resolver esto. Y el objetivo de Fuerza Popular es impedir que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con proclamar al profesor Castillo dentro del plazo que establece la ley. Ahora, lo que ha ocurrido tanto en los jurados electorales especiales como en los 10 casos de apelación que llegaron al Jurado Nacional de Elecciones es que en aquellos que hayan sido presentados dentro del plazo y con el pago de la tasa ha habido un inconveniente, que no han acreditado pruebas según el criterio de los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ahora se está pidiendo que el Jurado Nacional de Elecciones pida el padrón de votantes. ¿Esto es procedente? No, lo que ellos en rigor lo que están planteando es la lista de electores. El padrón de votantes sí está colgado y está a disposición de las partes. Lo que ellos están buscando es, en cada oportunidad donde ofrecen una conferencia de prensa, salen con una nueva versión, salen con un nuevo pedido, porque todos los pedidos que ellos han planteado a lo largo de esta semana, absolutamente todos, han sido rechazados por los jurados electorales especiales. Ellos primero han planteado fraude en mesa, luego pedidos de nulidad parcial, luego peritaje de firmas, horario de mesa de atención, lista de electores, un sinnúmero de pedidos, todos los cuales han sido desechados. Y simultáneamente pretenden judicializar el proceso electoral, y por eso que han planteado una acción de amparo que ayer ha sido rechazada por un juzgado constitucional. En consecuencia, la de Javier Villestein. desconocer
la voluntad popular. Y como usted bien lo ha señalado, al día siguiente del acto electoral del 6 de junio, ellos toman la decisión de inventar el fraude. El fraude es un invento. Y es tan un invento que cuando en estos últimos días sale la señora Keiko y dice, si ustedes tienen información, tienen pruebas de cómo ha ocurrido, por favor, que nos hagan llegar. Esto es, ellos hablan de fraude sin tener ninguna evidencia. Solamente sus afirmaciones, que lamentablemente son rebotadas con mucho énfasis y con mucho tiempo en algunos medios de comunicación, sobre todo algunos canales de señal abierta y también en cable. Y eso es lo que ellos están haciendo. Todos los días cambian de versión, introducen hechos falsos. Cuando son aclarados por el sistema electoral, surgen otros hechos falsos y estamos así dando vueltas y vueltas, y de esa manera ellos van ganando tiempo. Ahora, ha ocurrido, doctor Guillén, un hecho significativo en los Estados Unidos. Rudy Giuliani, que es un hombre muy famoso en los Estados Unidos, un abogado que ha sido alcalde de Nueva York y que ha sido el abogado de Donald Trump en el proceso con relación a las últimas elecciones, acaba de ser sentenciado a no poder ejercer como abogado por haber mentido en sus presentaciones y en sus argumentaciones para la defensa de su cliente Donald Trump. O sea, y esto es bien interesante, porque ¿cuáles son los límites para el ejercicio de una defensa? Es decir, Lourdes Flores sale en el programa Panorama y presenta 5 casos de supuesta falsificación de firmas, de las cuales hasta hace 3 o 4 días, que fue la última vez que revisé el caso, 3 ya habían sido desmentidas de una manera tajante. Es decir, la señora Lourdes Flores ha presentado como cierta afirmación falsa y ni siquiera se tomó el trabajo de certificar de si lo que estaba diciendo era verdad o mentira. Entonces, ¿cuáles son los límites para un abogado? Es decir, no es un periodista irresponsable que dice cualquier cosa todas las noches y sin importar si es verdad, si es mentira, si es difamación, si es un agravio, simplemente lo dice porque se ejerce en el Perú lamentablemente el periodismo con total impunidad, ¿no? Pero ¿un abogado puede hacer eso? No, yo pienso que un abogado tiene la obligación de actuar con la verdad y no puede esparcir falsedades y reiterarlas, a pesar de que inclusive, como usted señala correctamente, en muchos de los casos las personas sindicadas en relación a la supuesta falsificación de firma han desmentido y han reconocido su firma. Pero a pesar de eso, muchos de los abogados de Fuerza Popular insisten en la mentira y repiten como si la versión del propio afectado, en este caso el miembro de mesa, no se hubiera producido. Y insisten en la falsedad, en la mentira. Eso, en mi concepto, es una grave falta al ejercicio profesional. No es ético. Lamentablemente en el Perú, el mejor abogado es el que miente con mayor sagacidad y con mayor, o sea, el que miente reiteradamente, con amplitud y con convencimiento, claro, y habla muy bien, articula, ese es un gran jurista en el Perú. Lamentablemente eso es algo que tiene que cambiar, y ese es un problema de la formación de la universidad. Si usted ve, casi todos los cuestionamientos de Fuerza Popular son relacionados al acto electoral. Esto es el 6 de junio. Y esos incidentes, esos problemas suscitados en la votación, tenían que ser materia de evaluación y mencionados en el acta electoral que en 4 copias se firma al final del proceso, al final de la votación. Además, en muchos de los cuestionamientos han participado personeros de Fuerza Popular y han certificado con su firma la limpieza del acto electoral. Entonces, yo no entiendo cómo incidentes, percances que ocurren durante el desarrollo de un acto electoral que ocurre en todo el mundo, ellos pretenden señalar que eso es fraude. Acaba de hacer referencia, doctor Guillén, a la oportunidad de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, porque no se puede
prolongar indefinidamente la proclamación de un presidente. Estamos al borde del 28 de julio. O sea, hay que hacer un proceso de transferencia en un contexto además muy, muy complejo, ¿no? Ni siquiera se han podido, debido a esos problemas, instalar las comisiones de transferencia. Es un grave problema esto. El nuevo gobierno no conoce de todos los detalles de cómo están funcionando los diversos sectores, los diversos ministerios. Esto le ocasiona un grave daño a la democracia para poder, por ejemplo, compenetrarse en todo lo relacionado al problema del COVID, el sistema de vacunación, el tema del desempleo, la pobreza en el país. Hay temas urgentes que debe convocarnos a todos nosotros. La indefinición, la demora en la proclamación del presidente electo es un grave daño al país. Y yo invocaría con todo respeto a los líderes de Fuerza Popular que piensen siquiera un instante en el país, en el futuro del país, no en nosotros, sino en los jóvenes. El daño es irreparable a la economía del país. Mantener así en esta situación de zozobra, de caos emocional a la población, es una situación muy delicada que más adelante nos va a pasar factura de manera inevitablemente. Ahora, doctor Guillén, ya que hablamos de política, yo creo que hay claramente diferenciado tres intereses en esta situación que estamos viviendo. Uno es el de la señora Keiko Fujimori, que no quiere aceptar la pérdida de las elecciones por las implicancias legales. Se quedaría sin ninguna protección frente a los procesos que tiene en marcha. Hay, por otro lado, y hay que decirlo, un pequeño, muy pequeño grupo de grandes empresarios que no representan al mundo empresarial en el Perú y que lo que quieren es mantener sus privilegios. Son los dueños de los bancos, de los seguros, de las AFP, de la industria de la alimentación, de la industria farmacéutica, de la mitad de la distribución de medicina, y literalmente como vampiros hacen que todo el país trabaje para ellos, ¿no? Pero hay otro sector de gente que está sinceramente preocupada por el destino del país. Gente que es consciente que el Perú necesita cambios, pero que tiene temor de que un gobierno, el profesor Castillo, tome medidas irresponsables con respecto a estos cambios. Es decir, que los cambios, para resumir, y disculpe usted que me haya extendido, yo he dado un ejemplo, ¿no? Es como que estás bañando a un niño y necesitas botar el agua sucia y no solamente botas al agua, botas al niño. Es decir, hay que cambiar las cosas en el Perú, pero sin perder lo de bueno que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que le preocupa a este sector de la población, que yo creo que tiene que ser respondido, ¿no? Así como el temor que tienen sectores de las Fuerzas Armadas con respecto al tema de la instauración de un régimen comunista en el Perú o una especie de tolerancia con el terrorismo. O sea, usted que está cerca al profesor Castillo, ¿es consciente de eso? ¿Él es consciente de esto? Él es consciente de los temores que suscita, sobre todo en relación al ideario inicial que se planteó Perú Libre, ¿no? Pero yo tengo claro que el profesor Castillo se da cuenta de que el Perú tiene retos inmediatos. Se tiene que plantear un orden de prioridades. La prioridad número uno es el tema de la salud pública, el tema de la pandemia, la vacunación, la reactivación de la economía. Yo creo que acá hay que dar mensajes claros para restablecer la confianza en el empresariado. Se tiene que pensar en trabajar junto con el empresario. Yo creo que yo no formo parte de la comisión política, pero sin embargo, en la oportunidad que yo tengo de expresarme, mi opinión es ir a hacer una corrida hacia el centro, hacia una posición que convoque a la mayoría de peruanos que quieren realmente un cambio, pero quieren un cambio en orden. Un cambio en orden y sobre todo con seguridad y con estabilidad. Es por eso que si usted analiza,
en el último debate presidencial del 30, el profesor ha dado señales y no ha hecho mención en ningún punto del ideario inicial de Perú Libre. Ha formulado ideas y propuestas de acuerdo a las sugerencias de algunos técnicos que lo vienen asesorando, como Pedro Franklin, que hablan de una necesidad de recobrar la confianza en los agentes activos de la economía. Y es por eso que el profesor ha tenido ya varias reuniones con empresarios, creo que con algunos directivos de la CONFIEP, y está en ese camino de convocar a la unidad de los peruanos con la finalidad de enfrentar los grandes retos que tiene el país. Ya tenemos que olvidarnos de divisionismo. Yo creo que acá la señora Keiko Fujimori tiene que reconocer que ha perdido. Y esta pataleta de no reconocer su derrota le está causando un grave daño al país. Yo creo que ya es tiempo de decirle basta ya a esta situación tan irregular, tan dramática para el país, que le está ocasionando un daño muy grave al país. Entonces, dice usted bien, es necesario mensajes claros y directos de parte de Perú Libre con la finalidad de que asuma un liderazgo, una posición, exija al sistema electoral un pronunciamiento, pero también tiene la obligación de dar muestras de que va a ser un gobierno serio, equilibrado y sobre todo convocante de los sectores privados con la finalidad de una reactivación. Ahora, en esto entra, doctor Guillén, el debate sobre la Asamblea Constituyente, que es un debate que ha ocurrido también en Chile, pero el Perú no es Chile, ¿no? Está claro que hay que procesar cambios y está claro que algunos de ellos deben ser constitucionales. Algunos opinan que hay que hacer un cambio parcial, otros opinan que hay que hacer... Pero lo que tendríamos que tener todo claro, creo yo, es que necesitamos una constitución o en el caso incluso que se produjera una asamblea constituyente, que ésta sea hija del consenso, no solo en los procedimientos de convocatoria en el caso que se concerte que así sea, sino en los objetivos. O sea, no podemos concebir una asamblea constituyente como una imposición de una parte del Perú contra la otra parte del Perú. Tiene que ser una constitución o sea, con la que todos nos sentamos representados en los que son nuestros objetivos comunes como nación. Y eso no debe tener un sello ideológico, doctor Guillén. O sea, no puede ser ni una constitución neoliberal ni una constitución de izquierda. O sea, tiene que ser una constitución que reúna a todos más allá de las ideologías. Y yo creo que eso va a requerir consensos y tiempo. Le doy mi opinión personal. Para mí, los cambios son necesarios, son impostergables, pero tiene que haber un orden y tiene que haber un respeto a la Constitución y a nuestro ordenamiento legal. El profesor Castillo ha firmado compromisos públicos de un irrestricto respeto a nuestro marco constitucional. Y el artículo 206 de la Constitución establece el mecanismo que se tiene que llevar a cabo para la reforma integral o la reforma por parte de la Constitución. Yo soy de la posición que se tiene que respetar y regular las reformas a la Constitución de acuerdo a lo que dispone el artículo 206 de la Constitución. Esa es mi postura y yo la he expresado en los debates internos que hemos tenido. Entonces, esa es una situación que en mi concepto tiene que dar lugar a una discusión muy grande en el Congreso de la República, buscar consenso, buscar acuerdos. Y yo creo que si nos ponemos de acuerdo en algunos puntos centrales, puede haber un cambio y una reforma a la Constitución muy amplio, pero tiene que ser fruto de una discusión muy amplia, democrática, como corresponde. ¿En qué lugar tiene que ser? En el Congreso de la República. No, porque además no hay que perder de vista, yo creo que eso es algo que no hay que olvidar, que de los 25 millones de personas que tenían el derecho a participar en este proceso, por el profesor Castillo han votado más de 8 millones y muy cerca a él Keiko Fujimori, que son 8 millones. Es decir, estás hablando
de que te ha hecho presidente la tercera parte del electorado habilitado y que hay que ser consciente de eso, es decir, que no puedes hablar diciendo que tienes una mayoría abrumadora sobre el país porque no la tienes, ¿no? Y estás obligado a los consensos. Ahora, para dejar este tema y regresar al origen de esta conversación, esto increíble que hemos vivido en las últimas horas a raíz de la presentación de los audios que Fernando Olivera hizo públicos, donde es como que un viaje al pasado, ¿no es cierto? Vladimiro Montesinos dando instrucciones y consejos sobre lo que habría que hacer, que resulta que ocurren, es lo peor. No es que Vladimiro Montesinos digan, hablen con Arce, sino que Arce se convierte en un personaje clave en esta novela. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Guillén? Es un hecho muy dramático, ¿no? Lo claro es lo siguiente. Uno, Montesinos ha participado en la segunda vuelta, ¿no? Ha apoyado abiertamente la postulación y la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Eso se desprende del propio contenido de los audios. Dos, hay un personaje fundamental, que es el señor Rejas, si mal no recuerdo, que al parecer Rejas, sí, sería un elemento de enlace entre Montesinos y la familia Fujimori. Tres, hay la participación de un abogado que se tiene que esclarecer, el señor Sendón, creo que se apellida, que puede Sendón dar muchas luces sobre esta situación. Lo cierto es que, cuarto punto, el señor Montesinos al parecer tiene una serie de libertades y en la base naval, lo que hace sospechar de la complicidad de algunos miembros al parecer de la Marina, quienes le han dado una serie de facilidades, porque si estamos, ayer la señora ministra de Defensa ha hablado de 2 fechas de conversaciones, 10 y 23 de junio. Eso no es tan cierto, porque si usted analiza al detalle el contenido de los diálogos, ahí aparece que Montesinos en días anteriores ha conversado con Guillermo Sendón, le ha anticipado que lo van a buscar para este tema, y ese es otro día. Además, en el primer audio él habla y menciona nuestra propuesta que no fue admitida. O sea, quiere decir que él ha estado participando y alcanzando propuestas a fuerza popular. O sea, quienes han salido a marchar por la señora Keiko Fujimori no se han dado cuenta que estaban marchando por Vladimiro Montesinos también. O sea, como usted dice correctamente, es una vuelta al pasado, o será que realmente Montesinos nunca se fue y siempre mantuvo estos nexos y mantuvo cierto poder, y su receta siempre es la misma: la corrupción. Siempre es la misma, la corrupción. Cuando él habla, tú le pagas los honorarios, tú ya sabes. O sea, siempre es la misma. La única salida que él tiene, y lo han mostrado cientos de videos, es la corrupción. Entonces, este es un hecho muy grave. Ya la Segunda Fiscalía Suprema Penal ha iniciado una investigación sobre estos hechos ante la comunicación del Jurado Nacional de Elecciones, y esperemos pues el avance de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Ahora, la doctora Gladys Echaíz, en una entrevista que tuvimos el día de ayer, ha, digamos, reiterado su iniciativa que comparte con otros. Bueno, es que esto es un problema, porque además resulta que ella es invitada a Alianza para el Progreso, o sea que no representa, como Daniel Córdoba, a Alianza para el Progreso, cosa que ha aclarado además César Acuña. Ellos no representan al partido. Y ha estado el señor Kessel, que resulta que no representa Acción Popular, pero en fin. Lo cierto es que proponen una auditoría internacional sobre el proceso electoral antes de que se proclame al ganador de esta elección. Pero ¿cuál es el sustento? Ha dado como ejemplo Bolivia. O sea, en Bolivia la propia OEA hizo objeciones sobre el proceso, pero acá estamos en un proceso donde ninguno de los observadores internacionales lo ha objetado. Entonces, ¿cómo este procedimiento de la auditoría existe? ¿Ha ocurrido en otras circunstancias?
Sí, pero es a raíz de la propia iniciativa de la OEA, ¿no? En Bolivia, o sea, en Bolivia la OEA formuló una serie de cuestionamientos severos al desarrollo del acto electoral. En cambio, acá en el Perú, el último comunicado de la OEA señala que ellos se mantienen vigilantes y se mantienen observando el desarrollo del proceso electoral y no han formulado ningún cuestionamiento. Hay una misión de la OEA actualmente, creo que es un diplomático uruguayo, paraguayo, que preside, que está evaluando permanentemente, así es, monitoreando este proceso electoral. Acá lo que se trata es de caprichos y de pedidos que en mi concepto no tienen ninguna validez, con un único objetivo: confundir a la opinión pública, enredar. Hay decenas de pronunciamientos de organismos internacionales, veedores internacionales, gobiernos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, numerosos pronunciamientos. Nos pasaríamos mucho tiempo hablando de eso, que dan validez de la transparencia del proceso electoral. Sacar todos los días. Mañana mismo van a exigir un examen médico legal a todos los miembros de mesa y van a sacar, y toda la prensa va a rebotar eso y todo el mundo va a decir, no le acceden a eso. Entonces, eso no es serio. Lo único que acá están buscando es ganar tiempo. Ganar tiempo. Todavía no hay proclamación y siguen con una serie de pedidos que lo único que pretenden es quitarle legitimidad al presidente Castillo. O sea, acá lo que ellos están es que él llegue absolutamente debilitado a su juramentación y sea presa fácil del Congreso de la República. Ese es el objetivo. No reconocen la derrota. ¿De qué democracia estamos hablando si ellos todos los días dicen vamos a defender la democracia a través de un golpe de Estado? Es absolutamente contradictorio. Llaman a romper, a irrumpir el sistema democrático, llamando un golpe de Estado, dicen, para defender el sistema democrático. O sea, sería un caos, sería una incertidumbre. Y ahora la situación es diferente. Yo he tenido oportunidad de conversar con dirigentes, campesinos, ronderos que han llegado y están absolutamente empoderados, muy prestos a defender su voto. Son gente que ya no es como antes, que te lo podías engañar y decían ya regresa a tu lugar, no. Ellos han venido a Lima a defender su derecho al sufragio, al derecho al voto, secreto, igual, soberano. Y lo tienen claro, ¿ya? Y tienen una identidad muy cercana con el profesor Castillo. Lo consideran su representante, su líder. No es como antes, que defendían ellos a un intermediario, a un personaje totalmente ajeno a ellos. Entonces, yo he visto esa situación que antes no podía percibir. O sea, la cosa, acá lo único que le queda, si es que tiene un atisbo de respeto por la democracia, es reconocer el resultado. Así no les guste, para eso uno participa. Si no, ¿de qué proceso estamos hablando? Si en el próximo proceso participa la señora Keiko, pero un momento, yo voy a reconocer solamente si yo gano. Eso no es así, pues. O sea, bajo esas condiciones no estamos hablando.